Bienvenidos a Digital Datos Edu Tutor. En este video seguimos integrando la plantilla CoreU en Laravel y vamos a utilizar el sistema de autentificación de Laravel para que solo los usuarios registrados ingresen a la administración. Bienvenidos. En la documentación de Laravel encontramos en el capítulo de Authentication la forma de realizar el proceso de implementar un sistema de autentificación sencillo, práctico y seguro. Cuando lo instalamos a través de este simple comando php artisan make out, se nos generan controladores, vistas y configuraciones de middleware que nos permiten proteger las rutas. Entonces, vamos a ello. Este comando lo vamos a digitar en nuestra consola. Vamos a pegar el comando entonces php artisan make out. Y nos dice que se ha generado correctamente este sistema de autenticación. Vamos a nuestro proyecto que lo tenemos en su line text y vamos a revisar qué es lo que nos ha cambiado de nuestro proyecto original. Entonces, si vamos aquí a la carpeta CoreU, podemos ver que en la carpeta app, en HTTP, se nos ha generado un controlador, se llama Home Controller. Igualmente, las vistas en Resource, las vistas que corresponden a la carpeta Out, que es una carpeta nueva que se ha creado, en donde tenemos la vista del login, la vista del register, la vista de verificación, y tenemos también un layout nuevo en una carpeta que se nos ha creado que se llama layouts, que se llama appblade.php, que pues para el caso del ejemplo que estamos realizando con una plantilla de administración de CoreU no lo vamos a utilizar. Para eso pues recuerden que tenemos ya nuestro layout propio creado en la carpeta admin. También se nos ha generado en el archivo web.php de la carpeta routes unas rutas que corresponden a la de autentificación, que es esta out routes, y la que corresponde al controlador home y a su método index llamada home, que es con la cual nosotros vamos a ingresar al sistema. Si vamos a revisar qué rutas son las que tenemos mediante php artisan route leads, vemos que tenemos, un poquitico más grande para revisarlo, vemos entonces que tenemos aquí las rutas nuevas que se nos han creado en este archivo web, que es el archivo que es la ruta home, la ruta login, la ruta logout, la de los passwords y la de los registros de tipo pods y de tipo head. Tendríamos entonces ya listas también nuestras rutas de autenticación. Y también es importante tener en cuenta esto, que se nos ha creado una vista llamada homeblade.php, que es la vista que el usuario va a tener cuando ingresa al sistema. Asimismo, si miramos este controlador Home Controller, que es el que me está enrutando hacia esa vista home, también tenemos el middleware out, que es el que nos permite proteger las rutas de usuario. Bien, entonces vamos a nuestro archivo .env para poder hacer la conexión con la base de datos. Entonces en database vamos a crear una base de datos que vamos a llamar por ejemplo CoreU. El username root
y no tiene password. Vamos también al archivo config database y en el driver que vamos a usar, que es el MySQL, o sea, este que encontramos aquí, hacemos la corrección de caracteres para no tener problemas con versiones inferiores a MySQL 5.7. Entonces hacemos aquí la corrección de UTF-8. Si tienes una versión superior al MySQL 5.7, no tendrías por qué tener problemas. Este es un tema que ya hemos tratado en anteriores videos de Laravel. Guardamos. Vamos entonces a nuestro panel de control de SAM y abrimos el administrador de MySQL de SAM, que es el PHP MyAdmin. Aquí entonces vamos a crear una nueva base de datos que va a tener el mismo nombre que le hemos dado en el archivo .env, que se llama CoreU. La creamos y ya tendríamos listo para hacer la migración. Vamos entonces a la consola y aquí vamos a hacer nuestra primera migración. En este momento, Laravel, cuando se instala, si vamos a Database, encontramos que en migraciones solamente tenemos la tabla de usuarios, que es la que nos va a migrar a nuestra base de datos. Entonces, le damos aquí entonces PHP Artisan Migrate. Bien, nos migra correctamente y ahora sí podemos ingresar a Laravel y registrar nuestro primer usuario. Vamos entonces a levantar el servidor. Recuerden que lo vamos a hacer con PHP Artisan Serv. Abrimos la IP que nos genera. Y ya nos aparecen las dos vistas creadas mediante el out, que es el login y el register. Entonces, si vamos aquí a login, nos va a aparecer la vista del login y el registro para registrarnos en el sistema. Entonces, vamos a hacer ese registro. Entonces, vamos a llamarle administrador a el nombre. Vamos a darle un correo, admin@correo.net. Vamos a darle un password, confirmamos ese password y nos registramos. Y nos lleva a una zona de administración, que es la que viene predeterminada cuando creamos este sistema de autentificación de Laravel. Pero pues este no es el sistema de administración que queremos nosotros utilizar. Vamos entonces a abrir la ruta que teníamos en el anterior video para el template que estamos usando para nuestra administración. Entonces vamos a salir y vamos a abrir esa ruta. En este momento pues la ruta se abre sin ningún inconveniente, ya que pues todavía no le hemos hecho el enrutado. Entonces, vamos a abrirla. Recuerden que era admin layout y aquí nos aparecía este template. Entonces vamos a ir revisando bien, vamos a concentrarnos en la plantilla y vamos también a revisar con mucho cuidado esta plantilla layout.blade.php, que es la que me está generando esta vista. Miramos entonces el primer menú,
que es el que aparece en la parte de arriba. Y en nuestra plantilla corresponde a este header navbar, que es donde se encuentra todos estos links de referencia, que son los que aparecen en la parte de arriba. Entonces, ese sector es este, el header, y lo maneja la clase app header navbar. Ese menú entonces corresponde al de la cabecera y lo maneja la clase app header navbar, que es este el que encontramos aquí, el de la parte superior. Vamos entonces a esconderlo para seguir revisando los otros sectores de nuestro template. Hasta aquí tendríamos entonces esa cabecera. También tenemos el menú de la parte izquierda, o sea, este que tenemos en esta parte. Y ese recibe el nombre de sidebar. Y tiene pues todos los componentes de este menú, todos los elementos. Entonces también vamos a esconder ese sidebar. Y tendríamos este, que es donde vamos a tener el contenido dinámico. O sea, este main class con la clase main. En este sector vamos a tener el contenido dinámico. Ya lo revisamos en un momento. Entonces vamos a tenerlo ahí como listo para trabajarlo, porque pues es el más importante de este template. Es el que nos va a permitir manejar todas las páginas en forma dinámica. Aquí tenemos el otro sector, que se llama el aside menu. Este aside menu es el que se despliega y pues nos aparecen algunas notificaciones de usuarios. Entonces este sería el que lo maneja la clase aside menu. También entonces vamos a esconderlo. Y por último pues tendríamos el pie de página, o sea, el footer, este que vemos aquí. Este sería el footer manejado por la clase app-footer. Listo. Entonces, ya conociendo todos los sectores, podemos trabajar con el que nos permite manejar el contenido dinámico. ¿Y quiere decir eso? Que toda esta parte del template, nos va a servir para todas las páginas que creemos en nuestro proyecto, pero que esta que corresponde al main, aquí se van a realizar los cambios en cada uno de los elementos del menú. Por ejemplo, aquí cada uno de estos tendría su propia zona que correspondería a esta que aparece aquí en gris. Vamos entonces a ingresar nuevamente a nuestro sistema. Vamos con nuestra dirección. Entonces vamos aquí a login. Vamos a darle nuestro correo con el que creamos el usuario, la contraseña. Y entonces ya estaríamos en el sistema. Vamos a ir cambiando este template por el que hemos creado con el Core.io. Para eso vamos al archivo home.
y realizamos las modificaciones. En este caso, la primera modificación es que no va a extender el home del layouts.app, o sea, no va a extender de este que viene creado cuando se instala el sistema de autentificación de Laravel, sino que lo vamos a extender de la vista admin layout blade, que es el que corresponde a nuestro template. Entonces hacemos ese cambio. Vamos a darle aquí. Entonces sería admin punto layout. Bien, asimismo, esta sección que se llama content y que hay que dejarla también definida en el template layout, entonces vamos a dejarla vacía por ahora. Y aquí vendría todo el contenido dinámico de esta página. Entonces vamos a guardar y actualizamos. Y como podemos ver, ya nos muestra el template. Y esa ruta corresponde al home, que es la ruta de ingreso a la administración. Lo siguiente es definir dónde va a quedar el contenido dinámico. Si vamos acá a la plantilla layout, vamos aquí en el main, tenemos un breadcrumb, que es algo así como migajas de pan, o sea, es una sección que nos va dando la ubicación de la ruta que en ese momento el usuario está consultando. Entonces, este sería este breadcrumb, que si lo revisamos en nuestro template corresponde a toda esta parte. Y la parte donde está la clase container fluid es aquí donde nosotros vamos a colocar el contenido dinámico. Entonces, por ejemplo, si escribimos aquí algo ahí, hola, y volvemos a actualizar, vemos que efectivamente el contenido va a quedar en este sector. Por lo tanto, aquí tenemos que usar la directiva de Laravel, de las motor de plantillas Blade, gel, y en este caso el nombre de esa sección va a ser content, o sea, el mismo nombre que tenemos en el home. Y aquí entonces ya podríamos colocar la información que necesitamos. Por ejemplo, volvemos nuevamente aquí a escribir. Y no se debería modificar. Haríamos exactamente lo mismo. Bien, esto es muy importante, ya que aquí colocaremos la información de cada una de las páginas del proyecto. Por ejemplo, vamos a colocar aquí una tabla. Entonces vamos aquí a Bootstrap. Y en la documentación vamos a copiar una de las tablas de ejemplo. Por ejemplo, esta. Vamos a copiar y vamos a pegarla dentro del contenido del home. Vamos a guardar. Vamos a nuestra plantilla y vemos pues que efectivamente nos aparece el contenido. Vamos entonces a limpiar un poco aquí el menú
y vamos a crearle un botón en el menú de usuario para la opción de logout que ya viene con el sistema de autentificación que acabamos de instalar. Recuerden que esto está en el sidebar. Entonces vamos al template y abrimos el sidebar y vamos a quitar todo y solo vamos a dejar un solo link que corresponde a este que se llama base con su sublink. Entonces quitamos esta parte de arriba hasta el NavTiled y vamos a dejar este título base con, bueno, cambiémoslo de una vez, vamos a colocar link o pongámosle tablero. Bien, y aquí vamos a dejarle un sublink. Vamos a dejarle 2, sublink 1, sublink 2. Y el resto lo podemos quitar. Bien. Hasta ahí. Vamos a guardar. Volvemos a cargar. Ya tendríamos entonces aquí tablero, sublink 1 y el sublink 2. Entonces vamos a quitar esta otra parte de acá abajo. Y esto lo hacemos desde aquí. Hasta antes del ULE. Y guardamos. Listo, ya tendríamos nuestro link con sus dos sublinks y los que queramos agregar. Y pues esta ruta que dice tablero sería la misma ruta que corresponde al home. O sea, podemos ya dejar definido aquí en la referencia, el link de referencia de este tablero, la ruta. Si vamos al archivo rutas, la ruta que se llama home. Entonces le damos con route, el helper route, y esa ruta se llama home. Guardamos, volvemos a cargar y vamos aquí a tablero, pues nos va a ubicar en la misma ruta. Obviamente que pues la idea cuando el proyecto esté más grande es que pues estos sublink tengan también cada uno su ruta respectiva, pero por ahora pues vamos a dejar la ruta principal. Incluso aquí, para que no tengamos problema, podemos copiar esta que aparece aquí, por ejemplo, usuarios, algo así. Aquí, por ejemplo, listar, crear, etcétera, lo que necesitamos. Bueno, esto lo podemos dejar de esta forma y reemplazaríamos todo este menú de navegación por este, para que solo tenga el menú y no varios submenús. Así pues sería más lógico
Aquí tendríamos entonces que colocar nuevamente la ruta home. Entonces guardaríamos y volvemos a actualizar. Entonces ya tendríamos tablero que nos dirige al home, al index del proyecto y las otras dos ítems del menú usuarios. Por último, definamos la ruta de salida, o sea, la de logout, y también que cuando salga nos lleve al login, de tal forma que al destruir la sesión no podríamos ingresar con una ruta diferente si no es con la del login. Vamos a ayudarnos de la que trae el template con el que se instaló el autentificación del Laravel, que es la que está en la DOS, la que viene original, que es app.blade. Aquí podemos ver que hay una opción y una ruta de salida, que es logout, y corresponde a toda esta parte, que nos incluye obviamente un formulario con su token de seguridad y su ruta. Entonces vamos a copiar esta partecita de ese app.blade. Vamos por acá a pegarla mientras la ubicamos en nuestro template. Entonces vamos al template donde se encuentra el logout y recuerden que está en la parte de la cabecera, o sea, en la clase app header navbar. Si bajamos, encontramos aquí el logout, que es el que necesitamos para la salida. Vamos a hacer aquí salir. La ruta de salida entonces va a ser esta que aparece aquí, la ruta logout. Vamos a cambiar, y en nuestro hipervínculo también vamos a agregar, antes de cerrarlo, vamos a agregar este evento de JavaScript. Vamos a pegar aquí, a cuadrar un poco mejor esto. Bien, esto no va acá. Y por último tendríamos el formulario. Bueno, cerramos obviamente el hipervínculo, el anchor, y tendríamos abajo entonces el formulario con el que se realiza la salida y el token de seguridad que viene con Laravel para los formularios. Bien, por último tendríamos que acomodar esta fuente de PhoneWasm en la parte de arriba. Bueno, esto realmente no lo necesitamos, esto tampoco va acá. Esta parte iría iría aquí. O sea, aquí tendríamos el icono del PhoneWasm y aquí tendríamos la opción de salir, en este caso pues dependiendo del idioma. Por eso pues nos aparece esta directiva de Blade de esta forma. Podemos también quitarle y dejarle una vez la opción en español, pero vamos a dejarlo de esa forma. Vamos a volver a cargar, le damos clic en logout
y efectivamente nos saca del sistema. La idea es que cuando salga no nos redirija a esta página, sino al login, ya que nuestro sistema va a ser de administración. Entonces, por ejemplo, vamos a volver a ingresar. Vamos a contraseña. Entonces vamos a darle la ruta de salida del logout y que nos redirija nuevamente al login. Para eso vamos entonces a nuestro archivo de rutas y la raíz del sistema ya no se redirige al welcome, sino a la carpeta donde se encuentra la vista del login, que es aquí en out y login.blade. Esa sería entonces la vista a la cual redirigimos la raíz. Sería out.login. Y ya no necesitamos esta ruta. Guardamos. Volvemos nuevamente a actualizar. Salimos. Y vemos que nos redirige al login. Si queremos entrar al home directamente sin habernos logueado, si le damos home, nuevamente nos redirige al login porque no está permitido ninguna ruta sin haber iniciado sesión. A partir de aquí podemos seguir limpiando los sectores o links que no necesitemos en nuestro proyecto e irlos personalizando con Laravel.